Saludo nuevamente a las diputadas y diputados, a todos los que nos acompañan. Muchas gracias. Honorable Asamblea, el que suscribe el diputado Julio Espina Barrete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 18, fracción cuarta de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, someto a consideración del Pleno del Congreso la iniciativa con proyecto de decreto que modifica y adiciona la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos al tenor de la siguiente exposición de motivos. La transparencia en México vio su nacimiento aproximadamente hace 37 años, al modificarse el artículo 6 de la Constitución Federal en tan solo 10 palabras. El acceso a la información será garantizada por el Estado, colocándose el derecho de acceso a la información como prioridad de los ciudadanos. Sin embargo, en la práctica era inoperante, pues no se contemplaban leyes secundarias para su acceso. En el año 2000, un grupo de ciudadanos, en forma conjunta con legisladores federales, diseñaron un modelo para dar cumplimiento a lo mandatado por la Constitución Federal. Lo anterior le dio nuevos bríos al artículo 6, creándose las leyes federales secundarias, lo que trajo como resultado la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mismo que fue replicado en nuestro Estado, pero sin seguir de cerca el modelo establecido por el Constituyente Federal. Nosotros fuimos más allá al crear en nuestra Constitución estadual un órgano de transparencia de naturaleza autónoma constitucional y dotarlo de herramientas legislativas de avanzada en materia de rendición de cuentas y de transparencia, superiores a las que tenía el órgano garante federal y de otras entidades federativas. Pues esto solo tenían competencia en el ámbito del Poder Ejecutivo, fideicomisos y sus órganos descentralizados, sin poder ceñir a los otros poderes del Estado a su escrutinio. En la actualidad, en las últimas reformas a la Constitución Federal y la creación de leyes generales en materia de transparencia y protección de datos, empiezan a quedar rebasadas nuestras leyes estatales y el marco de actuación de nuestras autoridades. Sin embargo, resulta limitado entender a las leyes de acceso como meros instrumentos que reglamentan y garantizan el derecho de acceso a la información. Su elaboración y aprobación presumió un giro fundamental en el modo de entender el ejercicio del poder y la introducción de una forma nueva de hacer política pública con trascendencia para el futuro del país. Por ello, por concordancia y por técnica legislativa, antes de empezar al estudio de la creación de una nueva ley estatal en materia de transparencia y de protección de datos, debemos primero adecuar nuestro marco normativo interno para poder entrarle al tema. Como integrante del órgano reformador de la Constitución estatal, en un análisis más introspectivo, me he dado cuenta que nuestras leyes estatales carecen de elementos que procuren tres ejes torales de actualidad. El primero de ellos, del derecho de los ciudadanos de saber lo que se hace en el servicio público, es decir, obedecer los principios de máxima publicidad establecidos en la Constitución Federal y de pro homine o pro persona, regido en los tratados internacionales, principalmente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 29 y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 5, pues la experiencia dicta que la participación ciudadana es importante, por lo que debemos retomar los reclamos ciudadanos como una oportunidad para que su inclusión sea más participativa en la toma de decisiones y no seguir con el modelo de antaño, ligado, por cierto, a una concepción autoritaria del poder que tanto daño le ha hecho a nuestro país. El segundo eje es proteger el derecho de los ciudadanos a otorgar sus datos personales, el cual resulta ser parte de su patrimonio, como pueden ser su nombre, apellidos, huellas dactilares, domicilio particular, teléfono, entre otros, que en muchas ocasiones se otorga por la obtención de algún beneficio de carácter económico que otorga el Poder Ejecutivo o los municipios a través de programas sociales
o en el pago de servicios y derechos municipales o estatales o en el Poder Judicial al momento de comparecer a alguna audiencia como resultado de algún proceso seguido en donde sea parte o testigo de algún hecho. Pues bien, este derecho a la protección de datos personales se preveía en el artículo 6 de la Constitución Federal, pero no se encontraba previsto los llamados derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y fueron adicionados en el artículo 16 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante un segundo párrafo para su correcto acceso. Reforma, por cierto, del 2009. Por último, un tercer elemento, derivado de la última reforma del presente año relativo al Sistema Nacional Anticorrupción, el cual busca crear una plataforma para la cruza de información que permita abatir el mal que ha hecho mucho daño al país. Dentro de estos elementos está la declaración patrimonial y de conflicto de intereses, herramienta imprescindible para combatir la corrupción, la implementación de un comité de participación ciudadana, los cuales, sobra decir, ya están en funcionamiento. Los anteriores elementos de participación ciudadana y de control de los funcionarios públicos no sirve si están aislados, o sea, o se crean o reforman leyes sin tomarlos en cuenta. Por ello, la presente iniciativa tiene como finalidad empezar a sentar las bases desde este órgano legislativo para la correcta armonización de leyes y poder continuar con las reformas venideras. Para armonizar dicha competencia, se propone la creación de la Comisión de Transparencia, Protección de Datos y Combate a la Corrupción, la cual tiene como encomienda participar activamente en la formulación, discusión, análisis y participación en la instrumentación del marco legal que al Congreso del Estado correspondan referente a la prevención y combate a la corrupción, la protección de datos personales en los diferentes niveles y ámbitos de gobierno, así como sus controles transversales mediante la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental. Por último, lo que se busca no es evadir la esfera de la competencia que pudiera tener la Comisión de Puntos Constitucionales, sino apoyar en el dictamen de iniciativas que incidan en leyes estatales y reglamentos en materia de transparencia, protección de datos y combate a la corrupción, sabedores de la carga excesiva que representa esa Comisión de Puntos Constitucionales. Por eso, proponemos una comisión permanente especializada en materia de combate a la corrupción, transparencia y protección de datos personales. Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos en materia de transparencia, protección de datos y anticorrupción. Artículo primero. Se adiciona el numeral 29 del artículo 59 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos para quedar como sigue. Artículo 59. Las comisiones ordinarias serán las siguientes. 29. Transparencia, protección de datos y combate a la corrupción. Artículo segundo. Se adiciona el artículo 84 cuáter de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos para quedar como sigue. Artículo 84 cuáter. Corresponde a la Comisión de Transparencia, Protección de Datos y Combate a la Corrupción. 1. Analizar y dictaminar en las leyes relacionadas con la transparencia y acceso a la información en el Estado. 2. Analizar, verificar y dictaminar lo referente a la legislación en materia de combate a la corrupción. 3. Analizar, verificar y dictaminar lo relativo a la protección de datos personales. 4. Ser eje de vinculación y coordinación del Congreso con el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 5. Organizar foros de consulta a efecto de recibir y realizar propuestas que tiendan a mejorar la aplicación o adecuación de la legislación en materia de transparencia, protección de datos personales y combate a la corrupción a fin de lograr el cumplimiento de sus objetivos. 6. Coordinarse con otra u otras comisiones para tratar temas comunes o relacionados con sus atribuciones. 7.
representar al Congreso ante los organismos gubernamentales del sector público, privado y de la sociedad civil cuya función tengan relación directa con la materia de la presente comisión. Y octavo, las demás que el Pleno le confieran. Transitorios. Primero, aprobado que sea el presente decreto, turnos al titular del Poder Ejecutivo para su publicación inmediata en el periódico oficial Tierra y Libertad, órgano oficial de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. Segundo, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Tercero, la Junta Política y de Gobierno, por única ocasión, hará la propuesta de los integrantes de las fracciones y grupos parlamentarios que conformarán esta comisión. Cuarto, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto. Recinto legislativo a los 28 días del mes de octubre del año 2015. Atentamente, diputado Julio Espina Barrete. Es cuanto, presidente de este Congreso.